Bienvenidos, estimados estudiantes. Este es el espacio académico de Contabilidad General. Para el módulo 2, reconocimiento de beneficios a empleados, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la liquidación de nómina, las prestaciones sociales, los parafiscales, la seguridad social, la provisión de prestaciones sociales y toda la contabilización de estos registros y de estos valores que son originados en una relación laboral. Miraremos también la medición inicial y la medición posterior. Todo lo que tiene que ver con deducciones, devengados, valor a transferir, seguridad social, parafiscal y prestaciones sociales, así como la liquidación definitiva y contabilizaciones correspondientes. En el módulo número 2 veremos los reconocimientos de beneficios a empleados. De acuerdo con la NIC 19, comprende todos aquellos beneficios o retribuciones que las empresas o los empleadores proporcionan a los trabajadores a cambio de sus servicios, los cuales incluyen todos los derivados del contrato de trabajo, determinación del contrato y beneficios a sobrevivientes, y por lo tanto tienen la siguiente clasificación. Primera clasificación, beneficios de corto plazo. Son todos los conceptos que se les debe reconocer a los empleados. Generalmente deben ocurrir en un periodo contable, es decir, en pagos quincenales o en pagos mensuales, y es todo lo que los empleados tienen derecho como máximo por la prestación de sus servicios. Nos estamos refiriendo y estamos hablando de sueldos, horas extras, auxilio de transporte, comisiones. También se deben tener en cuenta las deducciones tales como seguridad social, en el caso de la salud, el caso de la pensión y el fondo de solidaridad pensional, como también, de acuerdo con sus ingresos, la retención en la fuente y, dependiendo del tipo de empresa, los otros descuentos que dependen de cada tipo de empresa, como tales como cooperativas, sindicato, fondos de empleados, préstamos, anticipos, días no laborados, etc. La siguiente clasificación son los beneficios post-empleo, los que ocurren después del empleo, y a los cuales el empleado tiene derecho por haber terminado la relación laboral. Pero este post-empleo no es por haber despedido al empleado, sino sencillamente porque se acabó la relación laboral y el empleado tiene unos derechos adquiridos, unos beneficios que deben ser entregados en el momento del retiro o que posteriormente, ya en uso de su buen retiro o de otra situación, el empleado pueda estar recibiendo esos beneficios que por liberalidad de la empresa o por negociaciones colectivas de pensiones, de seguro de vida, de asistencia médica, los empleados han tenido o adquirido el derecho de seguirlos conservando. La siguiente clasificación son los beneficios por terminación, es decir, son los pagos u otros beneficios a empleados los cuales la organización se compromete a realizar cuando se terminan los contratos laborales, y específicamente se refiere a indemnizaciones por finalización del contrato por despido injustificado, que sucede en los contratos a término fijo, que sería la indemnización correspondiente al tiempo que falte para terminar el contrato, y en los contratos a término indefinido, dependiendo del tiempo laborado en la organización y del tiempo del salario devengado, tendrán derecho a una indemnización de entre 20 y 30 días por año, de acuerdo con la tabla correspondiente. Entonces, estos beneficios deben reconocerse. Previamente se debe afectar el gasto, reconocer el pasivo. En el momento en que se acuerda o se llega a la decisión de terminar el contrato a un empleado, en ese momento deben hacerse las apropiaciones contables correspondientes, y si antes de ello se tiene la noticia, pues se deberían de realizar las previsiones para futuras indemnizaciones si se tiene planeado despedirlos, o por lo menos realizar una reestructuración o reacomodación de la compañía para que contablemente se puedan hacer las provisiones de estos gastos, de las indemnizaciones que tienen que incurrir la organización para el pago a los empleados por despido injustificado. Otra clasificación son los beneficios de largo plazo, es decir, aquellos por los cuales las empresas tratan de
tener a los empleados siempre en su empresa, es decir, que sean fieles a su organización, tales como prima de antigüedad, bonificaciones anuales por antigüedad, bonificaciones por quinquenios, primas de fidelidad a los empleados o cualquier otra contraprestación que la empresa de mera liberalidad o pactos colectivos haya acordado que se le pueden pagar a los trabajadores para que ellos permanezcan y aporten y se conserve el buen empleado, se conserve en la organización y pueda llegar a aportar lo más importante de su fuerza laboral y de sus conocimientos. Para la liquidación de los beneficios a empleados se recurre a la liquidación de nómina, que es el formato en el cual se relacionan todos los devengados, los descuentos, las deducciones y se reporta el neto a pagar, igual que todas las cargas prestacionales que están a cargo de la organización. Acá tenemos un ejemplo de la liquidación de nómina en la cual se separa por áreas. Por ejemplo, la primera área del operario es de la parte operativa, el gerente, el secretario, el coordinador administrativo y el financiero y el mensajero están en la parte administrativa y el coordinador de ventas y el vendedor están en la parte de ventas. Son tres áreas por las cuales debe segmentarse la nómina de tal manera que se puedan contabilizar los costos o gastos de cada una de estas áreas de acuerdo con los conceptos básicos de sueldos, horas extras, auxilio de transporte o comisiones. Tener en cuenta que el devengado mínimo debe ser el salario mínimo vigente. Las horas extras deben liquidarse de acuerdo con el recargo dependiendo en el momento en que se trabajen, mientras que el auxilio de transporte de acuerdo con la norma se tendrá derecho cuando se devenguen hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. En la parte de las deducciones, tener en cuenta que el empleado aporta el 4% por salud, el 4% por pensión. Los empleados que ganen más de 4 salarios mínimos deberán aportar el 1% adicional para el Fondo de Solidaridad Pensional y quienes devenguen el valor determinado sobre la retención en la fuente, pues deberá aplicarse el procedimiento 1 o procedimiento 2 para calcular el valor que deben descontársele por este concepto. En cuanto a la nómina también se debe tener en cuenta que la empresa o el empleador debe asumir las cargas de seguridad social en cuanto a salud, pensión y ARL, las cargas de parafiscales que incluyen cajas, SENA e ICBF dependiendo la norma, y las provisión de prestaciones sociales como cesantías, vacaciones, intereses de cesantía y primas que deben realizarse de acuerdo con la norma contable. Finalmente, todos estos valores, tanto devengados como deducciones, neto a pagar, los aportes patronales de seguridad social, parafiscales y provisiones deben contabilizarse en un comprobante diario o comprobante de contabilidad de acuerdo con la periodicidad del pago de la nómina o los aplicativos contables que generen la nómina que hagan interfase con el paquete contable y todos estos valores causados y pagados en la beneficios a empleados se desarrollen y se concreten y se resuman en la parte contable y se confeccione con esto toda la causación contable que debe llevar esta parte de beneficios a empleados.